Hola, buenas noches a todos.
Excelente. Muy bien. Bueno, buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches, doctor. A ver. Buenas noches. Muy bien, que vayan prendiendo las cámaras, así les veo las caras. Muy bien, Rosela, muy bien, Susana, Camila, Claudia, iPhone de Fabiana. Muy bien. Vayan, si quieren, dejando el presente en el chat, así después hago como el otro día que lo copio. Yo siempre, creo que se los dije en la primera clase, 8:20 arranco siempre a dar los temas. Siempre les dejo 5 minutos por si alguno se demora o tiene alguna dificultad para conectarse, y 8:20 en punto arrancamos la clase. Como tengo 3 o 4 minutos, voy a evacuar un par de consultas que me llegaron por mail. Yo cuando me suelen hacer preguntas por mail, después las replico si tengo tiempo en clase por si alguno les tuvo la misma duda para evacuársela. Ojo, me preguntaban la diferencia entre ordinario y sumario. Y haciéndome énfasis en el tema del monto. Vieron que los procesos sumarios, 4.500 US, los que son menores a 4.500 US, procesos de conocimiento de dar suma de dinero, tramitan por sumario, en principio, y los superiores por ordinario. Tengan cuidado con eso, porque me dio pie, la pregunta que me hizo su compañera, me dio pie, ella me preguntaba diferencia entre ordinario y sumario, y me puso como ejemplo ese. Hay varias diferencias entre los procesos ordinarios y sumarios, no los voy a decir ahora porque no es mi tema y me va a llevar tiempo, pero sepan que hay diferencias en torno a plazos, hay diferencias en torno a medios probatorios que se pueden ofrecer, por ejemplo, testigos. En el ordinario se pueden ofrecer hasta 12 testigos, en el sumario 5 en principio, sin perjuicio que el juez, si el juez necesita más, podrá admitir, pero en principio son 5. En materia de recursos de apelación, por ejemplo, los recursos de apelación en procesos sumarios y sumarísimos son a determinadas resoluciones que están acotadas, en el ordinario es más amplio, de manera que hay varias diferencias, pero voy a puntualizar en una, que fue la que me dijo su compañera, que tengan cuidado con el tema monto. En principio, si es un proceso de conocimiento y el monto es menor a 4.500 US, tramita por vía sumario. Pero ojo, porque si es mayor a 4.500 US, que debería tramitar por ordinario, pero encuadra en alguno de los supuestos que el código dice que debe tramitar por vía sumaria, tramita igual por sumario. Por ejemplo, el ejemplo más fácil, que es el que se ha tomado en un examen, por eso es que me dio buen pie su compañera, es un proceso de, no me acuerdo si era un accidente de tránsito con lesiones o una pelea dentro de un boliche en la cual también había lesiones. Porque, ¿qué pasa? Ese proceso de daños era derivado de un delito o cuasi delito. Ustedes saben que no se pueden resolver las cuestiones por mano propia si fuera una pelea dentro de un bar, o si hay un accidente de tránsito con lesiones, puede ser un delito o un cuasi delito. Ese proceso, ese tipo de proceso, aun cuando se reclamaran 20.000 US, no va por ordinario, va por sumario. ¿Por qué? Porque dentro del elenco de supuestos que tramitan por vía sumaria está los daños y perjuicios derivados de delitos o cuasi delitos. ¿Qué les quiero decir con esto, por si les tocan el examen? En principio, la regla general, los procesos de conocimiento tramitan por vía ordinaria. ¿Cuáles son las excepciones? Las que se prevén en forma expresa para sumario y sumarísimo. Ojo con una, porque hay una que dice que los procesos sumarísimos en el monto, si son mayores a 4.500 US, tramitan por ordinario. Bueno, ojo, tramitan por ordinario siempre y cuando ese caso no encuadre en alguno de los supuestos que prevé además el proceso sumario. Bien, por ejemplo, un accidente con lesiones, que se reclamaran 20.000 US, uno podría pensar, como son 20.000 US, debe tramitar por ordinario. No, tramita por sumario. ¿Por qué? Porque uno de los supuestos que prevé el código para tramitación de procesos de conocimiento por vía sumaria son los daños y perjuicios derivados de delitos y cuasi delitos. Bien, esa regla de los 4.500 US es una regla general, pero hay excepciones que están dentro del mismo artículo que prevé los sumarios y sumarísimos. Bien. Y otra de las preguntas que vi recién que me hicieron en el Classroom es de un tema que sí di yo, que era del protocolo de oralidad en torno a la obligatoriedad o no. Es una buena pregunta, me debo haber olvidado de decirlo en la primera clase. El protocolo de oralidad no figura en ningún código de procedimientos. Por ende, es de aplicación optativa. Los jueces, cada juez, decide si se adhiere o no. Actualmente, en Mar del Plata, creo que eso sí lo dije, de los 16 juzgados civiles y comerciales que hay en Mar del Plata, no me acuerdo si 13 o 14 están adheridos. Ahora, ¿es obligatorio abrirse al plan de oralidad? No. Cada juez decide si lo quiere aplicar o no. Bien. El proyecto de reforma al Código Procesal, que está en diputados desde el 2018, si mal no recuerdo, lo prevé la incorporación de la oralidad en forma expresa. Si ese proyecto
llega a ver la luz, es decir, si se llega a sancionar la reforma del código, ahí sí va a pasar a ser obligatorio. Pero actualmente es optativo. Cada juez civil y comercial de la provincia de Buenos Aires decide si quiere o no sujetar los procesos de conocimiento que tramitan en su juzgado bajo el plan de oralidad o no. Es optativo. ¿Bien? Te reitero, en el proyecto de reforma del Código Procesal se incorpora, va a ser obligatorio, pero hasta que no se reforme el código, sigue siendo optativo. ¿Bien? Recuerden, es un plan, es un proyecto que crea el Ministerio de Justicia de la Nación con la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. La realidad es que en su momento, cuando se comenzó a aplicar en el 2016, eran pocos los juzgados que se adherían, actualmente son casi todos. Ya, más allá de que no sea obligatorio, la mayoría de los jueces ya lo están aplicando, ya lo han incorporado, porque ha dado rendimientos muy satisfactorios. Reduce los tiempos del proceso, reduce las conciliaciones o transacciones, así que ha traído buenos resultados. ¿Bien? Doctor, una consulta. Sí, ¿quién? ¿Esto es optativo para el juez es optativo para todos los procesos que transmiten en ese juzgado o para cada proceso en particular? Qué buena pregunta. Mira, en realidad, Nazaret fue creo que lo hizo. En realidad, lo que se estableció es que el juez que decida adherirse a la oralidad lo tiene que aplicar a todos los procesos de conocimiento que tienen. A todos, los que están en su juzgado. ¿Bien? Y me das pie a otra cosa. En principio para aplicar a todos los procesos de conocimiento. Ahora, si ustedes me dicen que un juez decidiera apartarse en uno, no veo con qué motivo, pero si encontraran alguno y decidiera apartarse, podría hacerlo. ¿Por qué? Porque no está legislado. Es una sugerencia que han creado el Ministerio de Justicia de la Nación y la Suprema Corte. De manera que el juez decide discrecionalmente si lo aplica o no. No conozco ningún caso de algún juez que haya decidido adherirse al plan de oralidad y haya dejado dentro de su juzgado algún proceso afuera. La verdad que no. Lo que sí hacíamos al principio, esto es una anécdota de mi juzgado, del juzgado en el que yo trabajo, juzgado 13, es los procesos que ya tenían apertura previa y se habían proveído los medios probatorios, los dejábamos tramitar bajo las reglas anteriores. Y los nuevos los sometíamos al plan de oralidad. De manera que cada otros juzgados decían, bueno, a partir de hoy que se sancionó la oralidad, los que se inicien en receptoría a partir de hoy, se aplica el plan de oralidad, los anteriores no. Cada juez decide. No obstante ello, te reitero, calculo que cada magistrado que haya decidido adherirse al plan de oralidad lo aplica a todos sus procesos. Lo que sí es interesante y que sí pasó en Mar del Plata con los juzgados que no estaban adheridos es que las partes pedían la adhesión al plan de oralidad. Y el juez que decían que no. No. Y es discrecional del juez. Por más que lo pidan actor o demandado, si el juez decide que no tramite bajo el protocolo, bajo el plan de oralidad, no se puede decir nada, no se puede apelar, no se puede presentar revocatoria ni ningún recurso. El juez es el que decide. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? Bueno, a diferencia de la primera clase que no llegué a dar todos los temas porque en realidad era un tema largo y lo quería dar en profundidad, lo que nos toca hoy, que es el punto 3 y 4 de la unidad número 5, sí, de la unidad número 5, son fáciles y son más cortos. ¿Sí? Quizás si tenemos suerte, terminamos la clase unos minutos antes. Digo si tenemos suerte porque siempre que prometo esto nunca lo cumplo. Me termino yendo por las ramas y terminamos o menos cuarto o a las 10. Pero bueno, si doy rápido los temas, por ahí terminamos unos segunditos antes. Bien. Nos toca ver allanamiento, silencio en el proceso y rebeldía. Bien, les había dicho en la primera clase cómo era el discurrir de un proceso para poder explicarles la realidad. Ustedes tenían la etapa de mediación prejudicial obligatoria, salvo los supuestos de excepción, que está en el artículo 4 de la 13951, que es la ley de mediación. Fracasada la mediación, se interponía la demanda, el juez asignaba bajo qué vía iba a tramitar, ordinario, sumario y sumarísimo. Recuerden que siempre es el juez el que decide la vía, no obstante ello, ¿el actor podría renunciar a la vía sumaria, por ejemplo? Pregunta de examen, ¿eh? No es mi tema, pero ya saben, ya me van conociendo que yo me meto en temas de los otros profesores, soy un desprolijo bárbaro. ¿Se puede renunciar? Azul dice que no. No. ¿Qué más? Una más que conteste, a ver. No, Cristina, no. que la veo con brazo así, ya se me está durmiendo. Cristina, iban 10 minutos de clase, aunque sea aguante hasta las 9, por lo menos. Ahí está, muy bien. Sí se puede renunciar a la vía sumaria, sí se puede, en pos de la ordinaria. ¿Por qué? El actor, si un proceso ve el mismo el de daños y perjuicios derivado de un delito o cuasi delito, en principio tramita bajo vía sumaria, sí. ¿El actor podría renunciar a la vía sumaria en pos de la ordinaria? Sí, porque en realidad no afecta el derecho de defensa en juicio del demandado. ¿Por qué yo renunciaría a una vía sumaria por una vía ordinaria? Para poder ampliar las pruebas, para poder ofrecer 12 testigos en lugar de 5. Sí se puede, sí se puede. ¿Bien? Eso ha sido en materia de examen, creo que lo pregunté yo, en uno de los parciales estos por Zoom. Bien, tengan en cuenta eso. No es mi tema, pero bueno, como quería hacer el raconto, siempre se me van ocurriendo cosas y las voy tirando. Bueno,
y te pusimos la demanda, el juez la asignó la vía, ir a tramitar bajo ordinario, sumario, sumarísimo. ¿Cómo se notifica el traslado de la demanda? Por cédula. Por cédula, Iván, y Fabiana creo que también fue. Bien, por cédula. ¿Alguno me puede decir rapidísimo cómo es la operatoria esa? ¿Cómo se notifica por cédula? ¿Qué es lo que hace el oficial notificador? Esto es importante, por eso se los digo. Al domicilio denunciado. El actor diligencia la cédula al juzgado, el juzgado la diligencia a la oficina de mandamientos y notificaciones en forma electrónica. Después el oficial notificador imprime la cédula y en la cédula está el código QR o el código del sitio web, y con ese papel, es decir, el instrumento de la cédula, va al domicilio de la persona a la cual hay que notificar. Claudia, la corto un segundo ahí. Está perfecto hasta ahora, ¿eh? Lo único que les corrijo, yo estas preguntas las hago a propósito para corregirle los términos, para cuando vayan a rendir, porque ahora van a rendir oral de vuelta, como si Dios quiere, y la pandemia no avanza, van a volver a tener que rendir en forma oral presencial. Ojo con decir diligenciar. Lo hice a propósito de las preguntas porque quiero ir puntualizando esos errores. En realidad, el trámite, como dijo Claudia, es perfecto. Pero en realidad no es que el abogado de diligencia, el juzgado de diligencia. El abogado presenta la cédula a confronte o control, se le dice de cualquiera de dos maneras. La presenta a control. El juzgado controla a ver si está bien o mal hecha esa cédula. Si está mal hecha, la observa. Cuando uno la observa, le llega de vuelta al abogado que la tiene que corregir. Por ejemplo, si puso mal el nombre, o transcribió mal el proveído, que ordena el traslado de la demanda, etc. Una vez que la confronta cuando está bien, si está bien, la envía, no la diligencia del juzgado, la envía a la oficina de mandamientos y notificaciones, quienes las imprimen, y el oficial notificador es el que diligencia la cédula. ¿Bien? ¿Por qué les corrijo estas palabras, estos términos? El doctor Constantino es muy estricto en torno a los términos y tiene razón, porque no es lo mismo. Diligenciar es el acto de cumplimiento de la notificación. Lo anterior es presentar la confronte y el juzgado, una vez confrontado, lo envía a la oficina para que lo impriman y la diligencien. ¿Bien? O sea, el trámite, como lo dijo Claudia, hasta este momento es perfecto, solamente les corrijo los términos. Bien, el oficial notificador la tiene en la mano, va al domicilio denunciado. ¿Qué hace? ¿Cómo es la operatoria? Rápido. Bueno, ahí la persona que recibe tiene que escanear el código QR y de esta forma puede acceder al texto de la demanda y también a la documentación adjunta. También tiene la posibilidad de utilizar el código como para insertar en ese sitio web NIPE para poder verlo. Bien, primer supuesto, entonces, corto un segundo, Claudia. La cédula fue correctamente diligenciada. ¿Por qué? Porque yo, oficial notificador, fui al domicilio de Camila Montenegro, golpeé la puerta, Camila abrió, ya, capaz que me vienen a saludar, por ahí me traen algo, sí, toma una cédula. Y felices Pascuas. Bueno, cuando le dice, me quiero morir, me iniciaron un juicio, me tendré que presentar o no, capaz que lo gane, pueda reconvenir, o quizás lo pierda y tenga que pagar. Escanea el código, lo que bien dijo Claudia, etcétera, decidirá si se presenta o no, que ahora lo vamos a ver. Esa cédula fue correctamente diligenciada. ¿Cómo sigue la tramitación ahí? El oficial la devuelve a la oficina de mandamiento y la oficina de mandamiento la lleva al juzgado, que en rigor la vamos a buscar nosotros. Bien. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Cuándo queda trabada la litis? ¿Cuándo? Bien, Llega buena pregunta. Porque se me confundió. La traba de la litis opera en el momento que se notifica el traslado de la demanda, es decir, cuando recibe la cédula. Hay mucha gente que piensa que la traba de la litis opera cuando se contesta la demanda. No, la traba opera cuando se notifica, cuando se diligencia el traslado de la demanda. ¿Bien? Y lo que se Cuando notifica efectivamente el momento. ¿Cómo? En el momento específico que llega el notificador ahí. Exactamente, que llega el notificador que llega el notificador y diligencia correctamente la cédula. Si, por ejemplo, hoy 31 de marzo, yo, oficial notificador, voy al domicilio de Camila, creo que había puesto como ejemplo, Camila la recibe, la traba de litis operó el 31 de marzo del 2021. El plazo para contestar la demanda comenzaría a correr el lunes, porque mañana es feriado. ¿Bien? El día hábil inmediato posterior. Bueno, ese fue el primer supuesto. ¿Qué pasaría si yo, oficial, voy a la casa de Camila, pero no notificado un traslado de demanda de ella, sino de Gonzalo Soler, que conviven, que son pareja? Formé una pareja, por ahí me hago cupido también, además de dar clases. Entonces, vengo, le golpeo la puerta, me atiende Camila y digo, hola, ¿qué tal Camila? Vengo a buscar a Gonzalo para notificarle la demanda de daños que le inició Facundo Díaz. ¿Qué pasaría ahí? Camila me dice, sí, Gonzalo vive acá, pero lo mandé a trabajar. Es medio vago, pero lo mandé a trabajar un rato para poder comprar pescado para comer el domingo, que está muy caro. ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Qué hace el oficial? Le dejo avisado que en qué horario puede estar al día siguiente para dejarle la notificación personalmente.
Y si no, al día siguiente, si voy y no se encuentra, se lo dejo directamente a la pareja, a la persona de la casa, porque ya el domicilio es el indicado. Yo tenía entendido que si sí está, que si es el domicilio y vive ahí, le deja la cédula a la persona, ¿o no? No, es por eso que a esto quería llegar. ¿Se Toda la fija en pavada que dije puerta? anteriormente es por esto. Esta es una pregunta de examen y le erran muy seguido. ¿Qué pasa? Si el oficial notificador va, la atiende Camila y dice, sí, Gonzalo vive acá, pero no se encuentra presente porque está trabajando para poder comprar pescado para Pascuas, ¿qué es lo que hace el oficial? Lo que dijo Iván. Le deja aviso de que va a concurrir tal día a tal hora. Si ese día a tal hora va de nuevo y está Gonzalo, perfecto, lo notifica. Si ese día va y lo atiende Camila, la notifica. El aviso, y esto es importante, el aviso únicamente existe para notificación de traslado de demanda de proceso de conocimiento. Por eso es que hice a propósito todo esto, porque sabía que lo que dice Natalia es muy común. Dice, bueno, fue Camila dice que Gonzalo vive ahí, se la dejo. No, deja aviso. Si fuera un juicio ejecutivo, que lo vamos a ver más adelante en la segunda parte, que en realidad no es cédula, sino mandamiento, sí lo hubiese recibido. Si fuera otra cédula posterior en el proceso, que por ejemplo una notificación de medida cautelar que opera en el domicilio real, si yo voy al domicilio, me atiende Camila y Gonzalo no está, se la dejo. Pero el traslado de la demanda, si el demandado, cuando el oficial notificador lo reciben, dicen que vive ahí, pero que no se encuentra, no le dejan la demanda ahí, no se la dejan. Le dejan aviso de que van a concurrir al otro día. Al otro día, si no está, sí la dejan. Y si la está, obviamente también. Bien, ojo con eso. Ojo, porque esta es pregunta de examen y es importante y no es una pavada. ¿Por qué lo hizo el legislador? Para garantizar el derecho de defensa en juicio, que efectivamente Gonzalo de esta demanda tome real conocimiento, ¿bien? Porque es quizás no, es el escrito más importante que va a presentar durante un juicio, durante un proceso. ¿Bien? Bueno, hice todo este raconto porque quería llegar a eso, porque me imaginaba que por ahí se iba a prestar confusión, siempre pasa en los exámenes, así que ahora seguimos con lo mío. Bueno, se notificó el traslado de demanda, comienza a correr el plazo para contestarla, será 15, 10 o 5, según el tipo de proceso de conocimiento que sea. ¿Qué pasa si qué puedo hacer yo demandado? Creo que se los dije también el primer día. Puedo adoptar diferentes posturas. Primera, una actitud positiva. Respecto a la jurisdicción, ¿qué sería? Presentarme y contestar la demanda en plazo, oponer excepciones, reconvenir, que esto ya lo vieron, o allanarme, que lo vamos a ver conmigo hoy. ¿Bien? Esa sería una actitud positiva. ¿Qué quiere decir? A mí me citan para que en un determinado plazo yo comparezca a hacer valer mis derechos, comparezco en el plazo fijado y tomo una de estas actitudes. Reitero, contestar la demanda, oponer excepciones, reconvenir o allanarse. O podría adoptar, yo a veces voy leyendo el chat y a veces no lo leo, así que si me pierdo, última, interrúmpame por micrófono. O podría adoptar una actitud negativa respecto a la jurisdicción. ¿Cuál sería una actitud negativa? No presentarse. Directamente no me presento. Gonzalo dice, tengo dinero, de última que me ejecuten y que se fijen si me pueden embargar algún bien porque pasé todo a nombre de Camila o de alguna otra persona, así que suerte intentando cobrar la deuda, Facundo. Puede pasar. O puede suceder que me presente hasta a derecho, pero no conteste la demanda. ¿Bien? No es obligatorio contestar la demanda. Recuerden que es una carga, no una obligación. Lo deben haber visto ayer con la doctora Kirchner. ¿Bien? Bueno, ahora sí, ya entrando en el tema que me convoca. ¿Qué pasa si no me presento? Silencio. Este artículo 354, inciso primero, es fundamental que lo sepan bien. Artículo 354, inciso primero. ¿Qué dice este artículo? Es el silencio en el proceso. El demandado tiene la carga de realizar 3 cuestiones cuando contesta la demanda. Primero, reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos relatados por el actor en su demanda. Bien, eso es lo primero que tiene que hacer. Lo segundo, reconocer o desconocer los documentos, la prueba documental adjuntada por el actor en su demanda. Y lo tercero, reconocer o desconocer la recepción de cartas omisivas, dice el código, pues viejo en la redacción. Bien, entonces esas son las 3 cargas que tiene el demandado. ¿Qué efectos tiene el silencio, es decir, no expedirse en torno a estas 3 cuestiones? Y esto es pregunta de examen y también es muy importante porque todos pifian en esto. ¿Qué efectos trae si yo no reconozco o niego categóricamente los hechos? Es decir, o hago silencio, o hago una mera negativa, o contesto con evasivas.
todas esas tres cuestiones se consideran silencio. ¿Qué efectos tienen? A ver qué efectos tienen, a ver si alguno lo leyó. Tiene por reconocido, ¿no? Y que No. da por Se lo reconocido, podrá tener como reconocido los hechos Todo lo que y dijo la- se tiene Es como una- reconocido A los ver, alguno. Soledad, se lo podrá tener reconocido los hechos y se lo va a tener reconocido las pruebas de los documentos. Bien, a eso vamos a llegar ahora. Fíjense que contestaron varios y ninguno dio en la tecla. Este error es muy común y en los exámenes es muy común. Todo lo que preguntamos en el examen siempre es así. ¿Qué pasa si el demandado no se presenta a estar a derecho? ¿Cómo opera el silencio? Y hasta le decimos 354 hizo primero. Entonces dicen, se tiene por verdad, a mí me dicen reconocido la verdad, dice Romina, o se tienen por cierto los hechos. No. Facundo Barbero lo contestó perfecto. Es una presunción. Respecto a los hechos alegados por el autor de la demanda, es una presunción de verdad de los hechos lícitos. ¿Qué quiere decir esto? No es que se tiene por reconocido los hechos del actor, de ninguna manera. Solamente que se presume que lo que alegó el actor en su demanda es cierto, pero es una presunción. ¿Por qué es importante decir que es una presunción? Porque no exime al actor de probarlo. No es que si yo presento la demanda contra Gonzalo, hoy Gonzalo te tengo hijo, siempre agarro a alguno que lo molesto muy seguido, después voy variando. Ahora es Gonzalo. Presento la demanda, Gonzalo no la contesta, digo, bien, gané, ya está, me tienen por reconocido de verdad los hechos, gané. No, ojo, es una presunción de verdad, yo tengo que probar igual. Salvo que yo considere que, con mi relato de los hechos, el silencio de Gonzalo que genere una presunción de verdad, más la prueba documental que me acompañó, sea suficiente, que puede serlo, ¿eh? Y ahí pido que se dicte sentencia. Bien, pero ojo, en torno a los hechos, primer supuesto de silencio, en torno a los hechos es una presunción de verdad, de los hechos lícitos relatados en la demanda. ¿Por qué les hago hincapié en lícitos? Porque yo hablaba, por ejemplo, de una deuda de juego, le inicio una acción de daños a Gonzalo por una deuda de póker. Bueno, las deudas de juego no se pueden reclamar judicialmente porque es un objeto ilícito. Bien, entonces la presunción de verdad es sobre los hechos lícitos reclamados en la demanda. Ejemplo, nos peleamos en un bar y Gonzalo, que es más grandote que yo, que cualquiera es más grande que yo porque tengo una espalda de alfiler, me dio una buena paliza, entonces le inicio un juicio de daños. Es una presunción de verdad, no quiere decir que el juez la vaya a admitir. Bien, ojo con errarle. Todos dicen, se tienen por reconocidos los hechos. Siempre dicen lo mismo. No, no se tienen por reconocidos. Bien, entonces, primer supuesto de silencio. En torno a los hechos, es una presunción de verdad de los hechos lícitos relatados en la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que al actor no se le exime de probar. No se lo exime de probar. Tiene que gritarlo igual. Ahí Máximo hizo una buena pregunta. Dice, si el demandado no contesta la demanda y no hay hechos controvertidos, claramente no hay controvertidos porque no hay dos plafones fácticos distintos, no hay dos relatos. ¿Sale la causa prueba también? Ahí va a depender de lo que diga el actor. Si el actor pide la apertura a prueba, se va a abrir. Si dice que se dicte sentencia con las constancias de auto, se dice, el juez pasará los autos para sentencia y podrá o no hacer lugar a la demanda. Por eso que les digo que si ustedes tienen el rol de actor, bien, y consideran que con la prueba documental que acompañé y con el silencio del demandado es suficiente, pedirán que se dicte sentencia. Si ustedes tienen dudas de que el juez le vaya a hacer lugar al reclamo, pidan la apertura de prueba igual. Les voy a dar un ejemplo práctico. A ver, una vez tuve que sacar una sentencia que era, una persona había comprado un auto y el vendedor no había hecho la transferencia de dominio. Bien, entonces le inició una acción por cumplimiento de contrato para lograr que, o sea, la transferencia, no me acuerdo qué formulario faltaba. Bien. ¿Qué hizo el actor? Como prueba documental acompañó copias simples, fotocopias de todo. Se corrió el traslado de la demanda, el demandado no se presentó. ¿Qué hizo el actor? Dijo, señor juez, no habrá prueba, dicte sentencia. Bueno, listo, no abrimos la prueba, dicto sentencia. La tuve que proyectar yo, por eso me acuerdo. ¿Hice lugar a esa demanda? No. ¿Por qué? ¿Había una presunción de verdad sobre los hechos lícitos? Sí, ciertamente. El demandado no se presentó, se presume que lo que está alegando el actor, esta operación de compraventa de un automotor, es cierto. Pero ¿qué pasa? Esa presunción de verdad, cotejada con la única prueba que había en el proceso, que eran copias simples, fotocopias, las fotocopias, para que tengan en cuenta, lo van a ver cuando vean prueba, carecen de valor probatorio, no sirven para nada. Bien, esas fotocopias simples no fueron cotejadas con ninguna prueba, por ejemplo, testimonial, de algún testigo que diga, sí, efectivamente yo estaba ahí cuando Patricio compró el auto, vi cuando pagó el precio, no tenía ningún otro medio probatorio que lo respalde. De manera que, ¿qué hice? Rechacé la demanda. ¿Por qué rechacé la demanda? Porque sin perjuicio de tener esta presunción de verdad sobre los hechos que había alegado el actor, no había ningún respaldo probatorio que sustente su derecho, porque esas copias simples carecen de eficacia jurídica, carecen de valor probatorio, ¿bien? Entonces, reitero, respecto a los hechos, el silencio no es ni más ni menos que una presunción de verdad sobre el relato del actor en la demanda y siempre y cuando sean hechos lícitos. ¿Bien? Grábenselo esto.
Segundo supuesto, ¿qué pasa en torno a los documentos? En torno a la prueba documental. Soledad lo contestó muy bien. En torno a la prueba documental, sí, el silencio opera como reconocimiento de esa prueba documental. ¿Bien? Diferencia con los hechos. ¿Por qué? Porque les reitero, los hechos hay que cotejarlos con el material probatorio. Los documentos no. ¿Es tuyo esto? ¿No decís nada? Bueno, se presume que es tuyo. Se tienen por reconocidos. ¿Bien? Entonces, en torno a los documentos, sí hay más perjuicio para el demandado. ¿Por qué? Porque se tienen por reconocidos los documentos acompañados por el actor. Y en torno a las cartas omisivas, se tienen por recibidas. ¿Bien? Entonces, les reitero, si les preguntan, ¿qué efecto tiene el silencio en el proceso? Andrea, se le abrió el micrófono, por favor. Andrea Slaven, ¿puede silenciar el micrófono? No hay problema. Hoy cursé una especialización que estoy haciendo de la UBA, no saben lo que fue. 241 personas se abrían los micrófonos, chicos de fondo, estuvo bárbaro. Los perjuicios de la tecnología. Entonces, recuerden, si les preguntan, ¿qué efectos tiene el silencio en el proceso, la no comparecencia del demandado, una vez que fue citado? Tienen que hacer una distinción. En torno a los hechos, una presunción de verdad de los hechos lícitos relatados por el actor de demanda. ¿Qué quiere decir esto? No exime de probar. Bien, no es más que una presunción. Se presume que lo que está diciendo es cierto. Vamos a ver si eso no. Recuerden el ejemplo que les dije recién de la compraventa de un auto acompañando una copia simple del contrato. En torno a los documentos, sí es más gravoso para el demandado. ¿Por qué? Porque se los tiene por reconocidos. Y en torno a las cartas omisivas, a correos electrónicos, se los tiene por recibidos. ¿Bien? Sencillo. 354, inciso primero. Sencillo. Perdón, ¿el silencio puede ser total o parcial? En realidad, buena pregunta. Normalmente el silencio es total. Vos no te presentás directamente. Ahora, si te presentaras y contestaras con mera negativa o con evasiva respecto a algunos hechos, sobre esos hechos tendría que haber una presunción de verdad de los hechos lícitos, o sobre esa prueba documental, o sobre esas cartas omisivas. La realidad es que normalmente el silencio es total porque no se presentan. Pero no es mala la pregunta porque podría suceder que yo me presente y haga una mera negativa, decir, en general es todo falso lo que dice Gonzalo en su demanda, o conteste con evasivas sobre algunas cuestiones. Sobre esas cuestiones que conteste con evasivas o conteste en forma genérica, el juez deberá tener una presunción de verdad de los hechos lícitos, reconocido si es respecto a un documento o recibido si es una carta. Así que de manera que podría ser parcial. La realidad es que no recuerdo ningún caso que haya sucedido, normalmente no contestan directamente, y si contestan niegan todo uno por uno, hacen la negativa pormenorizada, que lo habrán visto ayer, y niegan la documental o reconocen alguna documental en forma expresa. Pero sí, podría suceder, no hay problema. Gracias. Bien. ¿Qué efecto tiene? ¿Qué efecto tiene? Además de los que les dije recién, del 354 inciso primero, se tiene por constituido el domicilio en los estrados del juzgado. Artículo 41 del Código Procesal. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que las sucesivas notificaciones que debieran ser realizadas por cédula se notificarán por Ministerio de Ley. Salvo la absolución de posiciones, medidas cautelares y la sentencia que se sigue notificando por cédula. Bien. Eso es el efecto del silencio. Ahora vamos a ver que rebeldía es otra cosa, ¿eh? El efecto del silencio, además de esos tres que les dije de 354 inciso primero, en cuanto al domicilio, se tiene por constituido en los estrados del juzgado. ¿Qué quiere decir esto? Que las sucesivas notificaciones que discurran en el proceso, que debieran ser materializadas por cédula, serán por Ministerio de Ley, salvo absolución de posiciones, notificación de traba de medidas cautelares, artículo 198, y la sentencia definitiva. Esas sí se van a materializar por cédula. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Joder, buenísimo. ¿Qué pasa con el allanamiento? Otra de las actitudes que les decía del mandado, les había dicho, puede tener una actitud positiva, negativa. La negativa la acabamos de ver, silencio. La positiva, contestar la demanda, reconociendo los hechos y negando el derecho, o desconociendo hechos y derechos, con las diferentes, o reconociendo hechos pero poniendo una excepción, o reconviniendo, todo eso ya lo vieron con la doctora Kirchner ayer. Bueno, otra de las cuestiones, de las cosas, de las actuaciones que podría hacer la demandada, es allanarse. ¿Alguno sabe qué es un allanamiento? No me digan abrir la puerta de la casa y revisar todo, porque es un allanamiento penal. En sede civil, ¿alguno sabe qué es un allanamiento? Sería aceptar la petición que hace el actor. Muy bien. Claudia, yo en su momento regalaba chocolates en clase a los que contestaban bien. Claudia estaría sumando muchísimos puntos para regalar chocolates. En forma virtual. Reconocer. Podría mandarles un rap y un pedido ya, uno de esos, pero no. La situación económica argentina no está buena, Claudia, así que se lo debo para cuando la vea presencial.
¿Qué es lo que significa el allanamiento? Estuvo bastante bien contestado. Es el reconocimiento en torno a las pretensiones de la actora. ¿Bien? Es el reconocimiento, aceptar la totalidad de la pretensión. Sí, dijo Mirna, ojo, porque puede ser parcial. No necesariamente el allanamiento tiene que ser total, ahora lo vamos a ver. Ustedes si les preguntan tienen que decir que el allanamiento es la declaración del demandado, en virtud de la cual reconoce como fundada la pretensión de la actora. ¿Bien? Puede ser todas las pretensiones de la actora o algunas. Y ahí diferirá si será total o parcial el allanamiento. ¿Bien? Pero entonces, como definición, el allanamiento es la declaración que hace el demandado reconociendo como fundada las pretensiones de la parte actora. ¿Bien? A veces suele confundir el término allanamiento con admisión. Es distinto, porque la admisión, uno admite los hechos, pero puede no admitir la consecuencia jurídica que el actor le asigna. Yo admito que celebré un contrato con Gonzalo, pero en realidad no tiene por qué reclamarme nada porque él también lo ha incumplido. Que eso se llama exception non ad impleti contratus, que no lo vamos a ver acá. Lo ven en contratos, si es que ya la dieron y si no lo van a ver ahí. Bien, entonces, no hay que confundir allanamiento con admisión. Admisión es tener por reconocido los hechos que relató el actor en la demanda. Pero no extingue el litigio, porque yo reconozco los hechos, pero no digo que eso igualmente le dé derecho a reclamarme tal suma de dinero, por ejemplo. Bien, en cambio el allanamiento sí extingue el conflicto. ¿Por qué? Porque yo directamente reconozco la pretensión, que es lo que él quiere. Es decir, reconozco los hechos y reconozco lo que pide. Reconozco que hubo una pelea en un bar. ¿Qué ejemplo raro tiene? Reconozco una pelea en un bar y reconozco la suma que me reclama. Tiene razón. ¿Bien? Entonces, no confundan allanamiento con admisión. Admisión es únicamente en torno al plafón fáctico, es decir, al relato de los hechos, no a la consecuencia jurídica que quien relató, el actor, le asigna. ¿Bien? Oportunidad. ¿Cuándo el demandado se puede allanar? En cualquier momento está la presentación. Muy bien, Eugenia creo que fue. La oportunidad para allanarse, el demandado se puede allanar en cualquier momento del proceso hasta el dictado de la sentencia definitiva. ¿Por qué es hasta el dictado de la sentencia definitiva? Porque el allanamiento, y de hecho van a ver que se repite en la bolilla 9, es uno de los modos anormales de terminación del proceso. El modo normal en el cual termina un proceso es el dictado de la sentencia definitiva. Ese es el modo normal en el cual debería terminar. Hay una demanda, hay una contestación o no, dictado de la sentencia. Los modos anormales de terminación del proceso son varios: caducidad de instancia, transacción, conciliación, entre ellos allanamiento. Bien, entonces, ¿por qué la oportunidad de allanarse es hasta el dictado de la sentencia definitiva? Porque si hubiera dictado la sentencia definitiva, el proceso ya terminó por su modo normal. No puedo venir yo a introducir un modo anormal para terminarlo, pues ya terminó. Es sentido común. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? El demandado se puede allanar hasta el momento dictado de la sentencia. ¿Bien? Vamos a ver que eso va a diferir en torno a la imposición de las costas. Pero la oportunidad para allanarse es hasta el dictado de la sentencia. ¿Bien? ¿El actor se podría allanar? Se me acaba de ocurrir preguntar. Puede desistir el actor. Puede desistir de la demanda, pero no es allanarse. ¿A ustedes les parece que no podría allanarse el actor? Se puede allanar a la reconvención. O sea, Excelente, si hay una Claudia, excelente, Claudia. Se puede allanar si hubiera reconvención. ¿Por qué? Pues la reconvención es una contrademanda. La reconvención es una demanda que introduce el demandado. Valga la redundancia. ¿Bien? Entonces, ¿podría haber allanamiento del actor? Sí, sí hay una reconvención. ¿Pasa alguna vez? No, nunca. Nunca lo viva. ¿Pero podría? Sí. ¿Por qué? Porque acá hubo una contrademanda. Entonces yo me allano a las pretensiones del demandado reconveniente. ¿Bien? Bueno, ¿cómo es la forma en la cual se debe allanar? Debe ser categórico. ¿Qué quiere decir que sea categórico? El juez no debe tener ninguna duda de que el demandado o el actor reconvenido tiene la firme convicción de allanarse a las pretensiones de la contraria. ¿Bien? Entonces tiene que ser categórico, no debe haber lugar a dudas. Si no, no opera como allanamiento. Puede ser de dos maneras: expreso o tácito. Expreso, sencillo, estoy dentro del plazo de 10 días, es un proceso sumario para contestar la demanda, me presento y me allano directamente. Digo, me allano y hago todo el escrito. O puede ser tácito. ¿Cuándo el allanamiento sería tácito? ¿Qué les parece? Recuerden que tiene que ser categórico. Cuando no contesto la demanda. Cuando sin presentarse... Ojo, Alicia, ojo, Alicia. Perdón, Camila, ya voy. El no contestar la demanda no implica que vos te estés allanando. Es solamente, recuerda, la presunción de verdad de los hechos lícitos, etc. Sí. Pero no quiere decir que ya yo reconozco como fundada la pretensión de la actora. Pero el silencio no es una forma de aceptar los cargos.
¿no? El silencio, el único efecto que tiene es tenerme por reconocido los documentos, tenerme por recibido las cartas omisivas, y le genera al actor una presunción de verdad de los hechos de la demanda. Pero no quiere decir que yo le esté dando la razón. Cuando Por eso concuerda que con el la allanamiento- prestación, Si cumple. Si cumple, si paga, por ejemplo. No sé quién dijo si paga, pero eso sí. ¿Por qué? Recuerden que yo... Yo hace un minuto- dije, Yo yo. es Maya. Fabiana. O Fabiana. Ah, Fabiana, ahí está. Muy Fabiana. bien, Yo Fabiana. dije que si cumplía. Muy bien las dos, entonces. Igual están lejos de Claudia en la carrera por el chocolate, pero bien, suman un punto cada una. Yo recién les decía hace un par de minutos que el allanamiento tiene que ser categórico, es decir, que no debe dejar lugar a dudas. Si yo hiciera silencio, es decir, si no contesto la demanda, sí podría dejar lugar a dudas. Yo no estoy diciendo nada. En cambio, el allanamiento no tiene que haber dudas de que realmente reconozco como fundada la pretensión de Camila. ¿Bien? Entonces, forma expresa es si lo digo por escrito, si en el plazo para contar la demanda o en cualquier momento del proceso, antes de la sentencia, presento un escrito que diga, me allano. Ese es un reconocimiento expreso. ¿Cuál sería tácito, como bien decía Maya o Fabiana? Si, por ejemplo, Iván me inicia un juicio de daños y perjuicios por 100.000 pesos. Yo no contesto la demanda, directamente voy al Banco Provincia y deposito los 100.000 pesos en una cuenta abierta a nombre de ese expediente. Eso es un allanamiento tácito. ¿Por qué? Porque indefectiblemente estoy cumpliendo con lo que me pidió, con lo que él me pretendía. No hay ninguna duda de que yo acepto la pretensión de la contraria, porque si no, salvo que fuera muy generoso, que no soy tanto Iván, hasta chocolate llego, pero 100.000 pesos no me sobran. Sí, salvo que se los quiera regalar así nomás. No, pero, Sí, pero por ahí no vos hay que crees ganárselo, que, Iván, 100.000 pesos. No, creo que a nadie, ni a mi hermano le regalaría 100.000 pesos, no sé, así que pero si vos crees no tengo que tampoco, no pagar- me sobran. pero si vos Entonces, crees que los 100.000 pesos es suficiente antes de iniciar un proceso y que sería más denso y más largo todo lo demás, entonces es una manera más fácil de sacarte el peso encima, ¿o no? obvio, y no correrías con las costas, sin dudas. Pero bueno, podría pasar que yo no tenía plata en ese momento, o no tenía ganas, o no le di bolilla, o estaba muy entretenido charlando con Fabiana y le dije, Fabiana, esta demanda no la contesto, después más adelante veo, total, el dinero me sobra, el Poder Judicial paga demasiado bien, entonces me sobra y no lo voy a hacer. Y en la mitad del proceso digo, bueno, no, mejor me voy a allanar y voy a cumplir. Podría suceder si pasa en la práctica, rara vez. O lo que sí podría pasar es que se estén produciendo los medios probatorios y yo ya vea que perdí, que estoy frito. Entonces, lo más probable es que intente hacer una transacción. Pero podría decir, bueno, no, me desembarazo de este conflicto, voy y deposito directamente. Eso es un allanamiento tácito. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con la prestación que me reclama en la demanda, con la pretensión, perdón, reclama en la demanda. ¿Bien? Pero ojo, el silencio no. Una contestación vaga no. Tiene que ser categórico, no tiene que haber lugar a dudas de que me estoy allanando. Sea en forma expresa, con un escrito diciendo que me allano, o sea en forma tácita, cumpliendo con la pretensión, con lo reclamado en el proceso. ¿Bien? También les decía que, cuando hablamos de la definición, que ojo con decir el reconocimiento total de las pretensiones de la contraria. No, el allanamiento puede ser total o parcial. Me reclaman 5 cosas. A ver, yo tuve un allanamiento parcial. Sí, una demanda una vez contra Claro, era por un BlackBerry. ¿Sí? Los que son grandes como yo se van a acordar de un teléfono que antes era muy famoso, ahora ya no. Habían comprado un BlackBerry y bueno, le vendieron uno que estaba medio fallado y a su vez le pusieron un plan más caro del que le había convenido. Demandó por 2 pretensiones, que le restituyeran el valor del BlackBerry, y a su vez que le modificaran el plan y le devolvieran lo cobrado en forma indebida. Ahí AMX, que es Claro la empresa, lo que hizo fue se allanó en forma parcial. ¿Qué dijo? Mira, la verdad lo del teléfono no, mentira, vos compraste este, no me allano a esta pretensión. Pero sí tenés razón en que te asignamos por un defecto, te asignamos un plan más caro del que vos habías contratado. Me allano a esta pretensión, allanamiento parcial, pero no la otra. ¿Bien? Ahí el allanamiento sería parcial. ¿Cuál sería total? Efectivamente te reconozco el valor del teléfono, efectivamente te cobré en forma indebida por el plan, abono todo. ¿Bien? Pero sepan que puede ser total o parcial. Es muy raro que sea un allanamiento parcial. Ese caso me lo acuerdo porque la verdad fue raro. Normalmente es o total o no hay. Pero puede suceder, sí. No necesariamente tiene que ser un reconocimiento de la totalidad de las pretensiones reclamadas por el actor en la demanda. ¿Bien? O el demandado si hubo reconvención. ¿Bien? 9.55. ¿Qué pasa si con el mandatario? Ustedes ya vieron personería, vieron poder, vieron patrocinio letrado. En principio el apoderado, si la parte decidió litigar con apoderado, el apoderado no tiene que tener poder especial para poder allanarse. Con el poder general es suficiente. Salvo que hubiera alguna cláusula en ese poder que diga que no puede allanarse, en cuyo caso sí tendrá que tener otro poder especial que lo habilite o la firma del cliente. Pero en principio el mandatario, es decir, el apoderado, el abogado apoderado, puede allanarse, no requiere facultad expresa como regla general.
¿Qué efectos tiene el allanamiento? ¿Alguno se anima? ¿Así toma agua? Que si Sí. es total va a constituir Alito. un modo normal ver. de determinación del proceso y si es parcial, el demandado se va a allanar respecto a ciertas pretensiones y el proceso va a seguir con respecto a las pretensiones a las cuales no se allanó. Bien, eso está bien. ¿Qué más, Gonzalo? ¿Ibas a decir algo? Además de pelearnos en el boliche, ¿ibas a hacer alguna acotación procesal? No, mucho más no. Que extingue la litis. Si es total y tiene todas las Bien. características que vimos. ¿Puede ser Bueno. que el juez igual tenga obligación de dictar Eso. sentencia? Muy bien, Maya. Segundo poroto dentro del frasco. Muy bien. Ojo, ojo, ojo. Que el demandado se allane no implica que ya está, que se extinguió el conflicto y que ya está, nos vamos a mi casa, cobro los 100.000 pesos y me compro varios huevos de Pascua que ahora están bastante caros. No, ojo. El allanamiento no exime al juez de dictar un pronunciamiento definitivo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque normalmente uno asocia que si el demandado se allana la pretensión, listo, bárbaro, nos vemos, terminó. Pero puede ser que sea una cuestión de orden público. Bien, si hubiera una cuestión de orden público, ahí Nazaret lo puso muy bien, ahí las causas de orden público son indisponibles para las partes. ¿Qué quiere decir? Que por más que ustedes se pongan de acuerdo, igualmente hay que probar, igualmente hay que dictar sentencia. Entonces, ¿qué es lo que le quiere decir? El allanamiento no tiene fuerza decisoria, no extingue el litigio per se. El juez lo tiene que analizar y considerará si el allanamiento es válido, por ejemplo, la pelea en el boliche es una cuestión disponible, sí, entonces lo tomará en cuenta, si las partes son capaces, etc., dictará pronunciamiento extinguiendo el litigio. Y si hubiera cuestión de orden público, matrimonio, una cuestión con menores, una usucapión, que es el más común, por más que ustedes se pusieran de acuerdo, digan, sí, la verdad que Yara hace 30 años que me ocupa el inmueble, así que se lo dejo, lo perdí, pagó todos los impuestos, lo perdí. Por más que el demandado se allanara, que este es un caso bastante común en la práctica, igual el juez está obligado a abrir la prueba y Yara está obligado a probar igual. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de orden público. La transmisión del derecho real de dominio es de orden público. ¿Bien? Entonces, el allanamiento carece de fuerza decisoria por sí misma. Esto quiere decir que no exime al juez de dictar un pronunciamiento definitivo aceptándolo o rechazándolo. ¿Cuándo podría rechazarlo? Cuando hubiera una cuestión de orden público. ¿Cuándo lo aceptaría? Cuando no hubiera una cuestión de orden público y las partes fueran capaces, obviamente, ¿no? Esta es pregunta de examen. ¿Cómo es el tipo de resolución judicial? ¿Cómo es el tipo de resolución judicial que admite un allanamiento? ¿Cuáles son los tipos de resoluciones judiciales? Primero. A ver. Sentencia interlocutoria. Sentencia interlocutoria, sentencia Y definitiva sentencia y definitiva. homologatoria. ¿Qué más? Falta una. Homologatoria. Providencia simple. Providencia simple. Azul, muy bien. Las resoluciones judiciales en realidad son tres. Providencias simples, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. La homologatoria en realidad es una interlocutoria. En algunos manuales lo van a ver por fuera, pero en principio los tipos de resoluciones judiciales son providencia simple, interlocutoria y definitiva. Bien. Yo les pregunto, ¿qué tipo de resolución judicial será la que resuelva el allanamiento? Esta es pregunta de examen. Interlocutoria. Interlocutoria. Si es total, interlocutoria, si es efectivo. Bien, Cristina, bien. En realidad depende. Si el allanamiento del demandado fuera acompañado con el cumplimiento de la prestación, es decir, a mí me reclaman 100.000 pesos, yo me allano a decir, tiene razón Gonzalo, y además cumplo, allanamiento con cumplimiento de la prestación, es decir, con cumplimiento de lo que me reclamaron, la resolución Es interlocutoria. judicial va a ser interlocutoria. Muy bien, Fabiana. Y si no es sentencia definitiva porque no cumplió. Se allanó, pero no cumplió. Exacto. Si el allanamiento no fuera con cumplimiento de la prestación, es decir, reconozco que le debo 100.000 pesos a Natalia González, pero no los tengo, es decir, no cumplo con la prestación, únicamente me allano, pero no cumplo, acá el juez lo que va a dictar es sentencia definitiva. Bien, reitero entonces. Si el allanamiento es por providencia simple, no, Facundo, es interlocutoria o definitiva. Si el allanamiento es con cumplimiento de la prestación, reconozco como fundada la pretensión de la actora y además la cumplo, deposito la suma, por ejemplo, si era un juicio de cobro de sumas de dinero, ahí la resolución judicial va a ser una interlocutoria. ¿Bien? Es una resolución interlocutoria. Y el allanamiento recae también sobre las costas. Sí, ahora lo vamos a ver, eso es lo que sigue. Ahora bien, si el allanamiento no fuera con cumplimiento de la prestación, reitero,
reconozco que tiene razón la parte actora, pero no tengo el dinero para cumplir. Por ejemplo, acá el juez va a dictar sentencia definitiva. ¿Por qué varían? Porque en realidad la sentencia definitiva, la interlocutoria extingue el litigio y se acabó. Ya no hay nada más para hacer. Claro, y la otra sigue adelante. Ahora le voy a decir por qué. Querías 100.000 pesos, te los reconozco y te los doy. Se terminó. Ya no hay más nada, este proceso va al archivo directamente y en su momento se va a destruir. Profe, y en el caso de que sea por sentencia definitiva, para que se pueda ejecutar en caso de incumplimiento. Eso es. Exactamente, Julieta, a eso quería llegar. ¿Por qué cuando el allanamiento no es con cumplimiento de la prestación, es decir, reconozco que tenía razón el actor, pero no lo cumplo? ¿Por qué se dicta una sentencia definitiva? Porque como excelentemente bien decía Julieta recién, la sentencia definitiva, lo que se confiere es lo que se llama título ejecutorio. Se ve en la segunda parte. ¿Qué quiere decir esto? Camila se allanó, dice, sí, le debo a Patricia 100.000 pesos, pero no los tengo, no cumplo. El juez dicta sentencia haciendo lugar a la demanda por cuanto se allanó y condenando a Camila a que pague los 100.000 pesos. Y le va a fijar un plazo. Y si no fija plazo, es de cumplimiento automático una vez que quede firme la sentencia. ¿Bien? Entonces, supongamos que le fijo un plazo de 10 días para que me abone la suma. Acá puede haber dos cuestiones. Que Camila cumpla la sentencia voluntariamente, es decir, que venga y pague, o que Camila no la cumpla voluntariamente, en cuyo caso va a haber que ejecutarla en forma forzosa la sentencia. ¿Por qué? Porque no hubo cumplimiento voluntario. Acá entra en juego la sentencia definitiva. La sentencia definitiva, una vez firme y transcurrido el plazo, si es que se fijó un plazo para pagar, se llama título ejecutorio. Y vamos a tener que volver a vía judicial a ejecutar la sentencia. ¿Qué es lo que se hace? Se le embargará un bien a Camila, se subastará, si es un bien registrable, o si es un embargo de un salario, se irán embargando los salarios y después percibiremos el crédito. ¿Bien? Entonces, ¿por qué el legislador previó que el allanamiento sin cumplimiento de la prestación, la resolución judicial sea una sentencia definitiva? Por lo que decía Julieta, para el caso que no se cumpla en forma voluntaria, poder ejecutarla. La sentencia definitiva es un título ejecutorio, nos permite ejecutarla en forma forzosa. ¿Bien? Entonces, repito, si les preguntan en el examen, ¿qué tipo de resolución resuelve un allanamiento? Ustedes tienen que decir, depende. Si el allanamiento fue con cumplimiento simultáneo de la prestación, va a ser una interlocutoria. Si fue sin cumplimiento de la prestación, únicamente me allané pero no cumplí, va a ser una sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque la sentencia definitiva es un título ejecutorio. Si la demandada no cumple voluntariamente esa sentencia, la iremos a ejecutar por vía judicial, una ejecución de sentencia. ¿Vamos? ¿Bien? Muy bien, Julieta. Seguimos, 9 y 3. Bien, vamos bien. ¿Qué pasa en torno a las costas? Creo que había dicho Alicia, muy bien. Acá las costas, en realidad, uno siempre asocia que el que se allana pierde y paga las costas. Y acá hay que ver, en principio sí, pero el artículo 70 del Código Procesal prevé un supuesto de excepción, que quien se allana no va a pagar las costas y las pagará la parte contraria. ¿Cuándo? En el plazo de Cuando es real, incondicionado, oportuno, total y efectivo. Bien, Camila, creo que ibas a decir lo mismo. Sí. Y si no, en la decís sí porque era la contestación de respuesta demanda. correcta. Bien. Recuerden esta regla mnemotecnia, creo que en elementos o teoría general se le decían. Recuerden, cuando el que se allana no paga las costas, riote. Recuerden esto, creo que se las daban, porque yo cuando cursé hace 1000 años, parezco joven pero no soy tan joven, o no parezco joven tampoco. Recuerden esta regla mnemotécnica, para que quien se allana se exima de pagar las costas, se debe verificar lo que se llama riote. ¿Qué quiere decir? Que el allanamiento sea real es que sea sincero, incondicional. Si uno se allana imponiendo condiciones, ese allanamiento no tiene eficacia jurídica. Es decir, sí, yo me allano a la protección de Camila, pero siempre y cuando me pague lo que me debe en otro juicio que estaban tramitando en el juzgado de al lado. No, tiene que ser incondicionado. ¿Bien? Oportuno, total. Oportuno, ¿cuándo sería el efectivo oportuno para evitar pagar las costas? Silénciame los micrófonos, por acá está, gracias. ¿Cuándo el allanamiento sería oportuno a los efectos de evitar el pago de costas? Porque recuerden que oportunidad para allanarse es hasta la sentencia. Pero oportuno a los efectos de no tener que pagar las costas, tiene que ser en la primera oportunidad posible, contestar la demanda, y siempre y cuando yo no haya dado motivos válidos para interponer la demanda, es decir, yo no esté en mora. Si a mí me envió una carta o documento previo al juicio y yo no la contesté, yo estoy en mora. Entonces después, por más que me allane dentro del plazo de 10 días, si era un sumario, igualmente cargaré con las costas. Entonces, reitero, ¿cuándo el allanamiento va a ser oportuno a los efectos de eximirme del pago de costas? Cuando lo haga en la primera oportunidad y siempre y cuando yo no haya dado motivos válidos para que me interponga una demanda, es decir, yo no esté en mora. Por ejemplo, yo le adeudo a Gonzalo 10.000 pesos, pero tenía hasta el 10 de abril para cancelarlos. Y Gonzalo me inicia la demanda mañana y me la notifican pasado mañana. Yo me allano, digo, sí,
me allano, pero en realidad él no me envió una carta de documento y yo tampoco me era exigible, tenía hasta el 10 de abril. Acá me van a hacer lugar de allanamiento y las costas van a cargar en cabeza de Gonzalo, porque el mío fue oportuno y yo no había dado lugar para que me interpongan la demanda. ¿Bien? ¿Estamos? Real, incondicional, oportuno. Total. Vimos recién que el allanamiento podía ser total o parcial. Parcial cuando reconoce como válidas, como fundadas, algunas de las pretensiones. Total cuando reconoce como fundadas todas. Si el allanamiento es total y se cumplen los otros recaudos, también se exime del pago de costas. Y la última, la E, efectivo. ¿Qué quiere decir efectivo? Que para eximirme de costas el allanamiento indefectiblemente debe ser con cumplimiento de la prestación. Reconozco que le debo plata y pago. ¿Bien? Entonces, reitero, ¿qué pasa con el allanamiento en materia de costas? El principio, quien se allana debe pagar las costas. ¿Hay excepción? Sí. ¿Cuál es la excepción? Artículo 70 del Código Procesal. Regla mnemotécnica, RIOTE. Real, incondicional, oportuno, total y efectivo. ¿Bien? Recuerden eso. Hasta acá allanamiento. Vamos, muy bien. Hasta acá allanamiento. ¿Alguna duda? Cuestiones más importantes de allanamiento. Tipo de resolución judicial. Recuerden si es con o sin cumplimiento de la prestación. ¿Qué pasa en materia de costas? Lo que les acabo de decir recién. ¿El juez se exime o no de dictar de resolución definitiva? No se exime. El juez tiene que analizar igual por más que se allane. Si hay cuestiones de orden público, deberá seguir la causa adelante. Si no está controvertido el orden público y se verifican capacidad de los otros presupuestos procesales, dictará pronunciamiento definitivo. Pero el allanamiento per se no tiene fuerza decisoria, carece de eficacia jurídica. El juez igual se tiene que pronunciar. ¿Bien? Sí, ¿quién iba a preguntar? Iván. Viste que cuando se declara la sentencia del allanamiento, se confecciona el título ejecutorio. Después ese título ejecutorio, al no cumplirse, ¿vuelvo ante el mismo juez para pedirlo? Buena pregunta. Eso no es pregunta de examen, pero es bueno que lo sepan. Les paso en limpio lo que preguntaba Iván. Si el allanamiento hubiese sido sin cumplimiento de la prestación, el juez dictaba sentencia definitiva. Esa sentencia definitiva, una vez firme, empezaba a correr el plazo, si es que había fijado plazo, o automáticamente, si no había fijado plazo, para que el demandado cumpla en forma voluntaria con la sentencia definitiva. Si no lo hiciera en forma voluntaria, tenemos que ir a la parte de ejecución forzosa de la sentencia, que es el proceso de ejecución de la sentencia. Bien, ese proceso de ejecución de sentencia tramita ante el mismo juez en el cual tramitaron los autos principales. Bien, va por conexidad, tramita por conexidad. La sentencia se ejecuta ante el mismo juez que dictó el pronunciamiento definitivo. Bien, esto igual se ve en la segunda parte, pero es una buena acotación. Entonces, el cumplimiento forzoso de la sentencia, es decir, cuando no hay cumplimiento voluntario, el proceso de ejecución de sentencia tramita ante el mismo juez en el cual tramitó la causa principal. Que van a tener que hay que embargar, si no hay una medida cautelar para trabar, no se puede ejecutar la sentencia porque no hay bienes del cual cobrar, bueno, etcétera. Lo vamos a ver en la segunda parte, la bolilla 14 o 15, no me acuerdo. Bien, pero es una buena acotación. Tramita ante el mismo juez que tramitó el proceso principal. Y el último tema de los que tenemos que ver hoy, también importante y también fácil, es lo que se llama rebeldía. Hasta ahora vimos silencio en el proceso, recuerden el 354, inciso primero, los efectos, recuerden bien eso. Vimos allanamiento, las cuestiones que le dije, tipo de resolución judicial y qué pasa en materia de costas. Yo siempre digo lo más importante, obviamente se puede preguntar todo lo que está en el programa, pero siempre trato de ir dándole las pautas de posibles preguntas de examen para hacérselas más fácil y porque además me parece un acto de lealtad advertir qué es lo importante, ¿no? Qué es lo más importante, todo es importante. ¿Qué pasa con la rebeldía? Volvemos al silencio en el proceso. La rebeldía, que también se llama contumacia, en la mayoría de los manuales está como rebeldía, pero también lo pueden ver como contumacia, es una situación procesal. Cuando una parte se encuentra rebelde, ¿qué se debe verificar? Primero tiene que tener domicilio conocido, es una parte que con domicilio conocido, y habiendo sido debidamente citada en un proceso, adopta dos actitudes. O no comparece dentro de ese plazo, o comparece pero luego lo abandona. ¿Bien? Hace abandono del proceso. Háganme acordar que les diga rebeldía del actor al final, porque esa pregunta de examen y me he olvidado de darle una oportunidad y después cuando la preguntaron me enojé conmigo mismo. Entonces, reitero, ¿qué es la rebeldía? Es una situación procesal en la cual una parte con domicilio conocido y que fue debidamente citada, o no comparece dentro del plazo fijado en la citación, o habiendo comparecido y actuando en un proceso, lo abandona. ¿Bien? ¿Comparecer en un proceso es obligatorio?
Si a mí me citan, ¿es obligatorio comparecer? No. No, es una carga. Muy bien Andrea, muy bien Eugenio, muy bien Iván, Fabiana. No, comparecer es una carga, no es obligatorio. Bien. Ahora bien, ¿qué dijimos? Si no comparece, se pueden hacer efectivo efectivo el apercibimiento del 354, inciso primero, que dijimos reconocimiento, presunción de verdad de los hechos lícitos relatados por el autor de la demanda, reconocimiento de documentos, recepción de cartas omisivas. ¿Podría aplicarse otro instituto, además de este 354, inciso primero? Sí. Podría aplicarse la rebeldía. ¿Cuándo va a operar la rebeldía? Anoten, son 4 requisitos que indefectiblemente se deben cumplir para que una parte pueda ser declarada rebelde. Primer recaudo. Persona con domicilio conocido. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no conozco el domicilio de a quién demando, voy a demandar. O si no conozco el nombre, es persona incierta, no conozco el nombre y apellido de a quién voy a demandar, no podría ser declarado rebelde. Primer recaudo que se debe verificar para que alguien pueda ser declarado rebelde, que es una persona cierta, que yo conozca a quién estoy demandando, y que el domicilio sea conocido, que yo conozca el domicilio. Si no se dieran alguna de estos dos supuestos, persona incierta o con domicilio desconocido, lo que se hace es, se cita por edictos, y si vencido el plazo no se presenta a nadie, se designa defensor oficial, pero no se declara rebelde. ¿Bien? Entonces, primer recaudo, una persona cierta con domicilio conocido. Segundo recaudo que se debe verificar para que opere, para que se pueda declarar la rebeldía, que esa persona cierta con domicilio conocido haya sido debidamente citada. ¿Qué quiere decir que haya sido debidamente citada? Digo, como pregunta fácil. No es de examen, es muy fácil. Notificada correctamente. Exactamente, Andrea. Que hayan ido a golpear la puerta, sin el traslado de la demanda, que si la demanda era contra Camila, Camila la haya recibido, y si era contra Gonzalo, que era pareja de Camila, le hayan dejado el aviso y haya ido al día siguiente y Gonzalo la recibiera o la recibiera Camila, etc. Bien, es decir, que haya sido citada en forma regular, haya sido debidamente citada. Tercer recaudo, que no comparezca dentro del plazo, si era un proceso ordinario 15 días, si era un proceso sumario 10, si era un proceso sumarísimo 5, que no comparezca dentro del plazo citado, o el otro supuesto que les decía recién, que habiendo comparecido, luego abandonar el proceso. Bien, tercer requisito entonces, que no comparezca en plazo, o que si habiendo comparecido, luego abandone el proceso. Y el cuarto, muy importante, es que lo pida la parte contraria. La rebeldía no se declara de oficio. Si se corre traslado de una demanda, ¿tengo persona cierta? Sí, sé que es Gonzalo. ¿Tengo domicilio conocido? Sí, sé dónde vive Gonzalo. ¿Fue debidamente citado Gonzalo? Sí, le dejé la cédula a él en persona. Me puso una cara seria y de pocos amigos, pero la recibió. ¿Pasó el plazo para presentarse a hacer valer sus derechos, a contestar la demanda, allanarse o no hacer nada? Sí, transcurrió el plazo y no se presentó. ¿Opera la rebeldía? No, falta una cuestión, que yo le pida. ¿Bien? El juez no va a declarar la rebeldía de oficio. ¿Qué es lo que haría el juez? Si Gonzalo no se presentara, le tiene por perdido el derecho que ha dejado de usar, es decir, el derecho a contestar la demanda, o poner excepciones, allanarse, etc. Y el proceso sigue normal. Sigue su discurrir normal. ¿Bien? De manera de rebeldía no opera de oficio, tiene que ser pedida por la parte contraria. ¿Bien? Repetimos, ¿cuáles son los recaudos para que... ¿Iván? En ese caso, entonces, el juez solamente llama para notificarlo mientras el Ministerio Ley. Se hace efectivo el apercibimiento de 41 y ahora vamos a ver qué hay diferencias entre el apercibimiento de 41 y la declaración de rebeldía decretada. Ahora lo voy a explicar. Pero entonces, en principio, para que uno pueda ser declarado rebelde, tiene que ser una persona conocida con domicilio conocido. Si no, se cita por edictos y luego se designa defensor oficial. Tiene que haber sido debidamente citada. No tiene que haber comparecido, o habiendo comparecido tiene que luego abandonar el proceso. Y tiene que ser a pedido de parte. ¿Bien? Y el efecto sería como si hubiera, como si fuera el caso del silencio, es lo mismo. O sea, se da la presunción de verdad de los hechos. Bien, ahora voy a llegar. Ese es uno de los efectos, de las ventajas que tiene declarar rebeldía y los efectos. Ahora le voy a llegar, muy buena la acotación de Claudia. Primero quiero decir una cosa una cuestión en materia de notificaciones y voy a llegar a los efectos y a por qué uno pediría la declaración de rebeldía. ¿Qué pasa en materia de notificaciones? Una vez declarada la rebeldía, a mí, actora, me conviene, no declaró rebeldía. Dice Gabriela, no entiendo, perdón. No. Si quiere, Gabriela, pregúntelo por escrito o interrumpa media en forma oral, porque no lo entiendo eso. Siempre conviene pedir la declaración. Sí. Sí, que en realidad el actor, si se dan esas circunstancias, no lo declara en rebeldía al demandado. Dejo que siga, digamos,
en este caso, todo el proceso. En realidad no. Te conviene declarar rebeldía. Y ahora voy a pasar a decir por qué uno pediría la declaración de rebeldía. Vamos a ver. ¿Cuáles son los efectos que tiene? En materia de notificaciones, la declaración de rebeldía lo que implica es que, a partir de la declaración de rebeldía, todas las sucesivas resoluciones judiciales que debieran ser notificadas por cédula, al rebelde se le van a notificar por Ministerio de Ley. ¿Bien? Ese es el primer efecto que tiene. Salvo la propia declaración de rebeldía, es decir, declaro rebelde a Gonzalo, esa resolución judicial se le va a notificar por cédula, la sentencia definitiva, que también se le va a notificar por cédula, esas dos son las que prevé creo que es el artículo 60 del Código Procesal, y la notificación de medidas cautelares, que eso es por vía jurisprudencial se admitió, que también se notifican en el domicilio real. Entonces, ¿por qué como primera medida le conviene al actor pedir la rebeldía del demandado? Porque me voy a evitar tener que notificar por cédula todas las sucesivas resoluciones judiciales que se dicten en el proceso, por ejemplo, una apertura a prueba que se notifica por cédula, me evito tener que notificarlo de esa manera. Se van a operar todas por Ministerio de Ley, salvo la propia declaración de rebeldía, la sentencia definitiva y las medidas cautelares, si es que se traga una medida cautelar, que esas igualmente se notifican por cédula. ¿Bien? Esto grábenselo entonces. En torno a notificaciones, la rebeldía lo que hace es que las sucesivas resoluciones judiciales que debieran notificarse por cédula, se notifica por Ministerio de Ley, salvo la resolución que declara la rebeldía, la sentencia definitiva y la que dispone la notificación de entrada de medidas cautelares, que se hacen por cédula igual. ¿Bien? ¿Qué pasaría si, creo que decía Iván hace un ratito, si yo no pido la declaración de rebeldía? ¿Qué efectos tiene el no comparecer a estar de derecho? Bueno, ahí lo que hace es, que se lo decía al principio, se tienen por constituido el domicilio en los estados de juzgado. Se van a notificar todas las sucesivas resoluciones judiciales que debieran ser por cédula, se notifican por Ministerio de Ley, pero la absolución de posiciones se notifica por cédula. Y la sentencia también, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia con la rebeldía. En la rebeldía la absolución de posiciones no se notifica por cédula. ¿Bien? En el apercibimiento del 41, es decir, si no compareció y la parte actora no pide la rebeldía, la absolución sí tendrían que notificarla por cédula. ¿Bien? Eso igual no se pregunta, pero para que lo sepan una diferencia y otra. Claudia había dicho que esto de la declaración de rebeldía se asemejaba a lo que habíamos visto en torno al silencio del proceso del 354 inciso primero. Efectivamente, artículo 60, la declaración de rebeldía, al igual que el silencio, es decir, el no contestar la demanda o contestar con mera negativa o con evasivas, implica una presunción de verdad de los hechos lícitos reclamados en la demanda, un reconocimiento de los documentos y una recepción de cartas omisivas. ¿Bien? Ventaja de efecto es el mismo que el silencio. Primera ventaja de efecto. Mismo que el silencio. Presunción de verdad de los hechos lícitos relatados en la demanda, reconocimiento de documentos, recepción de cartas omisivas. Y a su vez, les da una ventaja extra, por la cual Gabriela es muy interesante, obtener una declaración de rebeldía, que es que habilita el pedido de medidas cautelares. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la declaración de rebeldía hace presumir la verosimilitud en el derecho del actor, ¿sí? La rebeldía del demandado. ¿Bien? ¿Por qué es importante esto? Porque en los juicios de conocimiento, en los procesos de conocimiento, perdón, en principio, la pretensión del actor no hay verosimilitud en el derecho. De hecho, es difícil obtener un dictado de una medida cautelar en un proceso de conocimiento al principio. Podría ser si hay una causa penal con sentencia o alguna cuestión que le arroje demasiada certeza al juez. A diferencia de eso, cuando vean juicio ejecutivo, al revés. La verosimilitud del derecho con el título ejecutivo ya es suficiente. No hay que acreditar nada. Entonces, ¿por qué le serviría al actor pedir la rebeldía? Porque la declaración de rebeldía automáticamente habilita el pedido de medidas cautelares. ¿Y para qué me sirve esto? Porque si Gonzalo me debe dinero, le inició un juicio y le llegó, Gonzalo te tengo alquilado, y perdón, voy a cambiar ahora. Le llegó la cédula, no se presentó, no, bueno, bárbaro. Pero ¿qué pasa? Puede ser que Gonzalo, que tiene cara de pícaro, se empiece a insolventar, empieza a vender los bienes. Entonces, si yo pido la declaración de rebeldía, el juez automáticamente otorgándola, me va a hacer lugar el pedido de medidas cautelares. Le voy a poder embargar el palacio donde vive. ¿Bien? O el auto de alta gama que tiene, o los bienes, o el salario si es que trabaja en un buen lugar, o malo, igualmente me cobro. Entonces, lo interesante de la declaración de rebeldía es que habilita el pedido de medidas cautelares. Y yo les hago una pregunta. Gonzalo no quiso contestar la demanda. Era reticente, no le importó, tiene muchísimo dinero, entonces, bueno, sí, adelante, después en algún momento pagaré, que me vengan a buscar de las pestañas si quieren que abone la deuda a Gropo, y si no, que se embrome. ¿Qué pasaría si, bueno, estaba así tranquilo, tomando mate, lo declararon rebelde y se entera que le trabaron un embargo sobre el auto de alta gama de marca alemana? Él dice, me quiero morir, me van a ejecutar el coche. Y dice, bueno, no, mejor me voy a presentar y que cese la rebeldía. Así me levantan la medida cautelar. No. Una vez que se decreta la medida cautelar,
aun cuando el rebelde compareciera a estar en el proceso, la medida cautelar subsiste. Salvo que Gonzalo demostrara que en realidad estuvo mal declarado rebelde porque, por ejemplo, es nula la notificación del traslado de demanda. Él no vivía ahí. Se había peleado con Camila la semana pasada y ya no vivía ahí. Y como Camila había quedado herida, dijo que sí vivía para que se quede notificado. No sé cómo lo mostraría, Gonzalo, pero bueno, tendrías que acompañar pruebas de WhatsApp o mail, no sé. Pero bien, entonces, en principio, declarado rebelde y dictado una medida cautelar, aun cuando el rebelde compareciera luego en el proceso, la medida cautelar subsiste. Subsiste hasta dictada la sentencia definitiva. ¿Bien? Salvo que el rebelde pudiera demostrar que fue mal declarado en rebeldía. Por ejemplo, si había habido, plantea la nulidad de la notificación del traslado de la demanda. Bien, entonces volvemos. Rebeldía a los 4 recaudos que ya dijimos: persona cierta con domicilio conocido, debidamente citada, que no comparece o abandona, y pedido por la parte contraria, no opera de oficio. ¿Qué efectos tiene? En torno a notificaciones, las sucesivas resoluciones judiciales que debieran ser notificadas por cédula se notificarán por Ministerio de Ley, por nota, salvo la resolución que declara la rebeldía, la que notifica la traba de medidas cautelares y la sentencia definitiva que se notifican por cédula igual. Bien, ¿qué ventajas tiene para mí obtener una declaración de rebeldía? Primera, la que bien decía Claudia, la del 354 inciso primero: presunción de verdad de los hechos lícitos relatados en la demanda, reconocimiento de documentos, recepción de cartas omisivas. Y el segundo efecto, que es quizás el más interesante, que habilita el pedido de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque la rebeldía hace presumir que hay verosimilitud en el derecho. ¿Bien? Y si el remandado se presenta posteriormente, cesa la rebeldía, ahora vamos a ver qué pasa, pero la medida cautelar subsiste, salvo que él demostrara que fue mal declarado rebelde. ¿Bien? ¿Ahí quedó claro, Gabriela, por qué conviene declarar rebeldía? Fantástico. Sí, doctor, perfecto, gracias. De nada, buenísimo. ¿Qué pasa con esto? La declaración de rebeldía, ojo, no altera la secuencia del proceso. ¿Qué quiere decir? Igualmente tenemos que abrir a prueba si el actor lo considera, probar y luego dictar sentencia. No altera la secuencia del proceso. Lo único que permite es lo que les decía recién, esas ventajas. En cuanto a notificaciones, en cuanto al 354 inciso primero, que está en el 60, repetido, y en torno al pedido de medidas cautelares. Pero no altera la secuencia del proceso. Es decir, al actor no lo exime de probar. ¿Qué pasaría si, como en el caso de recién, Gonzalo se presentara luego de ser declarado rebelde y notificado, se presentara en el proceso? Bueno, no se retrotrae. Él se tiene que presentar y tomar el proceso como está. ¿Bien? No altera lo ya realizado. ¿Por qué? Porque uno de los principios procesales es lo que se llama principio de preclusión. Un proceso judicial opera como compuertas. Una vez que vamos pasando, se cierra la compuerta y ya después no se puede volver para atrás. Salvo que hubiera un pedido de nulidad, ¿no? Que él dijera, no, la notificación del traslado de demanda es nula, entonces ahí sí, si él logra obtener la declaración de nulidad, retrotrae todo y hay que volver a cumplirlo. Pero en principio, una vez que el demandado se presenta, o el actor, si es que había abandonado el proceso, se presentan, cesa el efecto de la rebeldía. ¿Qué quiere decir esto? Que si de ahí en adelante hay resoluciones que deban ser notificadas por cédula, se las tendrán que notificar por cédula porque ya se presentó. En torno a medidas cautelares subsiste, salvo lo que les dije antes, que él demuestre que había sido mal declarado rebelde. Pero entonces no altera lo ya realizado. Él debe ingresar al proceso en el momento que está. Podría darse una situación interesante, que es, ¿qué podría hacer? ¿Podría contestar la demanda? Y no, porque ya precluyó. ¿Podría ofrecer prueba? Eugenia dice que no. Depende del proceso. Muy bien, Andrea. Depende del proceso. Si fuera un sumario y un sumarísimo, indefectiblemente no. ¿Por qué? Porque la prueba en el proceso sumario y sumarísimo... Porque la prueba se presenta junto con la declaración. De la contestación. No escuché esa parte, perdón. Si fuese un ordinario, habría que ver. ¿Cuándo se ofrecen las pruebas en un proceso ordinario? El acto de apertura prueba. La de demanda. En un ordinario, perdón. A ver, Andrea. La documental junto con la demanda. ¿Y las otras? La documental se acompaña y se ofrece en los cuadernos de prueba en el ordinario. Y el sumario ¿Cuándo? Esto es importante, ¿eh? Muy bien, Máximo. Máximo lo dijo perfecto. Ojo. En el proceso Dentro ordinario... de los 10 días. De firme el auto de apertura a prueba. Entonces, ¿qué pasa? Esto es importante, chicos, ¿eh? En torno al ofrecimiento de pruebas, la prueba documental, sea ordinario, sumario o sumarísimo, se adjunta sí o sí con los escritos postulatorios, es decir, demanda y contestación. El ofrecimiento de los restantes medios probatorios difiere. Si fuera un proceso sumario o sumarísimo, junto con los escritos postulatorios, demanda y contestación. Si fuera un proceso ordinario, el ofrecimiento de los medios probatorios que no sean la documental se difiere para un momento posterior. ¿Cuándo es ese momento?
dentro de los 10 días de que queda firme el auto de apertura a prueba. De manera que, trayéndolo al caso que estoy explicando, es si Gonzalo había sido declarado rebelde, se notifica la declaración de rebeldía, y se presenta antes de que termine, en un proceso ordinario, ¿no? Antes de que termine el lapso para ofrecer medios probatorios, él podría válidamente ofrecer prueba. Ahora, ojo, él únicamente podría ofrecer prueba relativa a los hechos relatados por el actor. ¿Por qué? Porque para él precluyó la oportunidad de contestar demanda y dar su versión de los hechos. Entonces, él podría ofrecer pruebas únicamente respecto a los hechos de la demanda, no sobre su plafón fáctico, porque ya perdió la posibilidad, su relato de los hechos ya perdió la posibilidad de hacerlo. Entonces, repito, ¿qué podría hacer el demandado si comparece? Bueno, no se retrotrae la causa. Ahora bien, ¿qué actitudes podría tomar? ¿Qué podría ser proactivo? Si no precluyó aún la posibilidad de ofrecer prueba, indefectiblemente tiene que ser un proceso ordinario, podrá ofrecer prueba relativa a los hechos relatados por el actor de la demanda, no a lo que él piense que pasó realmente. Si, por ejemplo, fuera una pelea, yo relato, digo, yo estaba caminando, charlando con Gabriel, y vino Gonzalo de la nada y me metió una trompada. Él podría presentarse, tremendo los ejemplos que estoy tirando, siempre son raros, nunca es algo lindo. Siempre una acción de tránsito que le amputa una pierna, o una pelea, bien, pero después se acuerda. Entonces, ¿qué podría hacer él? Ofrecer medios probatorios, pero relativos a desvirtuar mi relato de los hechos. Lo que no podría hacer es decir, no, en realidad fue al revés. Yo estaba hablando con Gabriel y Patricio me metió una trompada. Él no podría brindar esa versión. ¿Por qué? Porque ya precluyó esa posibilidad. Entonces, solamente podrá ofrecer medios probatorios relativos a los hechos que relató el actor. No podrá introducir un relato alternativo porque ya precluyó. Bien. Y lo que podría hacer también es alegar hechos nuevos. Si hubiesen transcurrido con posterioridad, ¿no? Obviamente. ¿Hasta cuándo se puede O alegar hubieran un hecho? estado desconocidas. ¿Hasta cuándo se puede alegar un hecho nuevo? 363. Pregunta de examen. Hasta que quede firme la notificación de apertura a prueba. Dentro de los 5 días, firme el auto de apertura a prueba. Uy, Claudia le iba a contestar bien. Claudia definitivamente ganó la caja de chocolate ya por el tiempo. No creo que nadie la pueda superar. Muy bien. Los hechos nuevos. ¿Qué son los hechos nuevos? Rápido. Hechos desconocidos hasta el momento. Desconocidos o que produjeron después. Exactamente. Los hechos nuevos pueden ser de dos formas. O que Claudia, fueron... no hables más, porque si no nos ganás. No, ya está, Claudia. Un huevo de Pascua de los grandes. Que son así gigantes, que pesan como 1 kilo. Bueno, eso es una que Claudia. Relleno con todo, con bombones, todo. ¿Qué pasa? Los hechos nuevos se pueden dar de dos maneras. O que hayan sido hechos que transcurrieron con anterioridad a los escritos postulatorios, pero llegaran a conocimiento de quien los quiere plantear luego, los tiene que plantear entre los 5 días de conocido, o hechos que sucedieron efectivamente, como decía Claudia, con posterioridad a los escritos postulatorios, pero que tienen directa incidencia con el proceso. Por ejemplo, yo reclamé lesiones, porque reclamé por una fractura, y en realidad, después de que presento la demanda, esa fractura me di cuenta que en realidad tenía otra lesión más, causada por el mismo siniestro. Ese es un hecho nuevo porque tomé conocimiento con posterioridad al momento en que interpuse la demanda. ¿Bien? Y obviamente ya estaba notificada, pues si no podría ampliar. Bueno, entonces, ¿qué más podría hacer el rebelde si se presenta en un proceso? Alegar hechos nuevos, si es que está en plazo, y si fuera con posterioridad de plazo, podrá, pero esto no me voy a expedir porque lo vamos a ver en la segunda parte, podrá, para una vez que se haga el replanteo de prueba en cámara, cuando hubieran hechos nuevos, vieron que se puede hacer esto en una oportunidad, y si es posterior, no se admiten, pero se puede abrir la prueba en cámara, esto no lo voy a decir porque no es mi tema y no tengo tiempo. Pero sepan eso también, 363, 364, lean. Entonces, en principio tiene que tomar el proceso como está. ¿Puede hacer algo? Depende de en qué momento se presente y se hace la rebeldía. Si fuera un proceso ordinario, podrá ofrecer pruebas, siempre y cuando se presente antes de la oportunidad para ofrecer pruebas, podrá alegar hechos nuevos, siempre y cuando se presente en la oportunidad en la cual se permite aún alegar hechos nuevos. Ya casi estamos, chicos, ¿eh? ¿Preguntas? Genial. ¿Qué pasa en materia de costas? Bueno, el rebelde, a mí me declaran rebelde y me presento, el rebelde únicamente carga con las costas generadas por la declaración de rebeldía, es decir, si hubo, por ejemplo, notificaciones porque vivía lejos el demandado, esas costas las tendrá que pagar él. ¿Bien? Pero no todas las costas del proceso. ¿Por qué? Porque una vez que se dicte sentencia definitiva, se dará o no lugar a la demanda y se impondrán las costas. Ese es el principio general que aplica a todo el juicio. Las únicas costas que sí o sí debe cargar el rebelde son las generadas por su propia rebeldía. Por ejemplo, si hubo que diligenciar una cédula lejos. ¿Bien? Podrá coincidir con la imposición de costas al final. Si además de haber sido declarado rebelde, también pierdo el proceso, me impondrán las costas de todo. Pero si yo fui declarado rebelde, comparezco posteriormente y gano, igualmente las costas generadas por la declaración de rebeldía las tendré que abonar. No las relativas al resto del pleito, al resto del litigio. ¿Bien? ¿Qué pasa si me declaran rebelde
se dicta sentencia definitiva y la sentencia definitiva queda firme. Me notifican de vuelta por cédula y queda firme. Yo tenía 5 días para apelar, no lo hice. Yo vengo al 10º y me presento y digo que esa es la rebeldía. ¿Podría impugnar la sentencia? Sentido común. Si no Si fueran se abogados. presenta dentro del plazo, sí. Exacto. Y si no se presenta dentro del plazo, no. No. Yo el ejemplo que le decía, si se dicta la sentencia, me notifican por cédula y vengo el día 1, si hace la rebeldía y la apelo, ¿se puede? Sí. ¿Por qué? Por el mismo hecho de principio de preclusión. Exactamente. Porque si hubiese estado firme, es decir, si me notifican la sentencia por cédula, me notifico bien, la recibí, pasan 1 mes y medio, si me digo que cese la rebeldía y apelo esa sentencia. No, porque lo que bien decía Eugenia, principio de preclusión. ¿Por qué preclusión? Porque se dictó la sentencia, se notificó válidamente y transcurrió el plazo que vos tenías para apelar. Precluyó la posibilidad que tenías para impugnar, para recurrir ese pronunciamiento definitivo. Sentido común. Y una cosa más. La rebeldía, 2 cosas más. La rebeldía es un proceso, es un instituto, propio de los procesos de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Únicamente se puede declarar rebeldía en sumarios, sumarísimos y ordinarios, no en juicio ejecutivo. La rebeldía no procede en el proceso ejecutivo. Esto no creo que se lo preguntemos ahora, pero sí puede ser que se lo preguntemos en la segunda parte, a la que todos van a llegar, con notas altas en el primer parcial. Entonces sepan, la rebeldía es un instituto que aplica únicamente a los procesos de conocimiento. Únicamente puede ser declarado alguien rebelde en un proceso de conocimiento. ¿Qué pasaría esto? Para que lo sepan, a título en un proceso ejecutivo, ¿sí? Cuando se hace la intimación de pago, que hace las veces de traslado de la demanda, por decirlo de una manera llana, si no se presentaren, lo que hace es, se tiene por reconocido el documento o confesado los hechos de acuerdo al tipo de título ejecutivo que se ejecute, valga la redundancia, y se hace efectivo el apercibimiento del artículo 41 del Código Procesal. Pero no puede ser declarado rebelde. ¿Bien? La rebeldía es un instituto que únicamente procede frente al proceso de conocimiento y siempre y cuando se verifiquen los requisitos que habíamos visto antes. Persona conocida, con domicilio conocido, debidamente citada, que no comparezca o abandone. Y el último, Camila, que estás asintiendo mucho, y te tengo justo al lado de mi cara, entonces es la que más veo. ¿Cuál es el último? El recaudo 2, que haya sido pedido de parte, no opera de oficio la rebeldía. Recuerden eso, ¿bien? No opera de oficio. Bueno. Y lo último que les decía, que esto es una pregunta que la doctora Kirchner hacía muchísimo cuando tomamos exámenes juntos. Ahora me separaron, ahora tomo con el doctor Ferraz generalmente, o tomaba hasta la pandemia. ¿Puede ser declarado rebelde el actor? Sí, dijo usted que sí. Bien, Alicia. Ah, ¿ya lo había dicho? Ah, no. Esta no aplica para el Fabiana soy yo, Fabiana soy. Bueno, no, pero ¿sabe qué, Fabiana? No vale. Las respuestas se justifican. El sí solo no vale, así que justifica la respuesta. Ajá. Es como el verdadero y falso, si no tienen 50% de chance, no. Sí justifica la respuesta. ¿Podría ser declarado rebelde el actor? Sí. ¿Por qué? Porque yo dije que la rebeldía operaba en 2 supuestos. Quien fue debidamente... Ahí está, muy bien Andrea, perdón. La rebeldía puede operar en 2 supuestos. Si alguien fue debidamente citada y no comparece, esto claramente tiene que ser el demandado, porque el actor es el que abrió la instancia, o sea que no puede ser citado y no comparecer, porque ya compareció cuando interpuso la demanda. Entonces, este supuesto únicamente puede aplicar contra el demandado. Es decir, si debidamente citado no comparece a estar al litigio, solamente podría ser el demandado declarado rebelde. Pero el Si fue reconvenido. Pero en realidad ya compareció. A lo sumo será silencio de la reconvención, pero no declarado rebelde, porque él ya compareció. Es la no comparecencia al proceso. El actor, aunque haya reconvención, ya compareció a interponer la demanda. El único supuesto de rebeldía de la parte actora es el de abandono del proceso. Si la parte actora hace abandono del proceso, puede ser declarado rebelde. ¿Bien? Consulta, ¿también es pedido de parte? Perdón, ahí voy, Sí, también es a pedido de parte, no sé si fue Andrea o Maya. ¿Cuándo? Que esto lo preguntaba la doctora Kirchner. ¿Puede ser declarado rebelde? Todos contestaban sí, si abandona el proceso. ¿Cuál sería un ejemplo de abandono del proceso? ¿Cuál les parece? Yo siempre me acuerdo uno solo, porque es el más fácil. Este es chocolate individual, el que contesta, porque es la última pregunta de la clase, así que este es un chocolate relleno con dulce de leche individual. Perdón, una pregunta. Palacio dice algo de la representación, ¿puede ser? En la Bien, ahí vamos, González. ¿Se los digo? Va, rápido. Tienen 5 segundos. ¿La Si no... caducidad? ¿Cómo? En la caducidad, ¿no? ¿En la caducidad qué? ¿Distancia? Caducidad. No, porque la caducidad de distancia en realidad extingue el proceso. Acá ya es un modo anormal de terminar el proceso. No, ¿saben cuál es el Por medio de representante, ¿puede ser? Por ejemplo, cuando renuncia el representante y se cita
a la parte que había conferido mandato a que se presente en un plazo con nuevo abogado y no lo hace, puede ser declarado rebelde. ¿Por qué? Pues se entiende que abandona el juicio. Pero el supuesto más, en realidad el que tendrían que contestar siempre es cuando hay muerte de alguna de las partes, el actor, en este caso está mandando rebeldía a la actora, yo, Patricio Oropo, inicio la demanda. Bien, van 5 años de proceso y fallezco. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se suspende el juicio, el proceso, no diga juicio, se suspende el proceso, y el juez lo que va a hacer es va a citar a los herederos de Patricio Oropo para que en el plazo de 10 días, generalmente se pone, comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía. Si acá los herederos no se presentaran, se entiende que la parte actora abandona el proceso. ¿Bien? ¿Por qué parte actora? Porque era yo, fallecí, los herederos asumen el carácter de parte actora y ellos no comparecen. Acá hubo un abandono del proceso. Ese es el ejemplo que tienen que dar. Fuera de broma, es una pregunta que la autora hacía siempre, y yo hasta una vez le dije, porque no me acordaba de ejemplos y me tuve que poner a pensar mientras ella preguntaba al alumno. Y yo, si el alumno me pregunta a mí, algo se me va a ocurrir, o voy a decir algún chiste para zafarla elegantemente, pero ese es un muy buen ejemplo, porque no es común. De hecho, nunca lo vi. La rebeldía de la parte autora nunca la vi. Pero ¿cuál sería un supuesto válido? Abandono del proceso, muerte de la parte actora y que los herederos no comparezcan dentro del plazo que fije el juez para hacer valer sus derechos. Preguntas. ¿Tienen unas ganas de irse a cenar, dormir? Ángeles tiene unas ganas de salir, está sonriendo de oreja a oreja y decir, corta por favor la clase que quiero ir a tomar algo. ¿No? Bueno. ¿Cuál sería, cuál sería la diferencia entre el allanamiento... Ni a comer. Entre el allanamiento del artículo 70 y el del 76 en términos de costas? Uno A ver, léeme los dos. 70 es el que dije hoy, y el 76 no me lo acuerdo. Sí, que no se impone costas al vencido, y el 76 que se le impone al vencedor. Bueno, muy buena pregunta. En realidad, si lo veo así, te diría que no hay diferencias. ¿Por qué? Porque el 70 es el que les dije hoy, Riote, bla, bla, bla. Y el 76, vos fíjate que, en realidad, no había motivo para interposición de la demanda. Vos ¿qué podrías interpretar? Válidamente podría decir, yo estaba en plazo, que creo que es el ejemplo que les dije cuando hablé del 70. Bien, pero por ahí podría ser un supuesto en que en realidad ni siquiera era exigible la obligación, ni siquiera era exigible. Entonces vos no solo que no me pusiste mora, por ejemplo, era un contrato, los cuales ustedes saben que si no se cumple un contrato, hay que, salvo que se pacte la mora automática, hay que mandar carta de documento para incurrir en mora. En el 70, ¿qué encuadraría? Yo efectivamente no cumplí con mi obligación, vos no me enviaste carta de documento, yo me presenté y bueno, cumplí Riote, lo que dijimos antes. ¿Cuál sería un supuesto que en el cual encuadraría el 76? Es que en realidad vos ni siquiera tenías la facultad para exigirme el cumplimiento de la obligación. No solo que no me mandaste carta de documento, sino que encima ni siquiera podías iniciarme una demanda porque yo no estaba en mora y ni siquiera te debía ninguna prestación. ¿Bien? Eso encuadraría en el 76 y no en el 70. La realidad es que normalmente se dan los supuestos del 70, no este. ¿Se entiende? ¿Por qué una demanda sería indebida? Porque vos, según las normas del 76, me estarías iniciando un cumplimiento de contrato, solo que no tenés derecho a exigirlo directamente. No es que yo me allano. Directamente vos no tenías derecho, es una demanda indebida. ¿Por qué? Porque todavía no me lo puedes exigir. Si yo tenía que abonar la deuda en 30 días, vos no puedes iniciar una demanda mañana. ¿Bien? Distinto sería que yo tengo la deuda, efectivamente tengo la deuda con vos, es exigible, pero no habíamos pactado la mora automática y vos no me enviaste carta de documento. En este caso, entraría dentro del artículo 70. Si vos directamente no tenías posibilidad de mandarme, era indebida, ¿por qué? Porque yo todavía no tenía obligación de cumplir, entraría por el 76. Yo me podría allanar y decir, bueno, está bien, le debo esto, lo abono, pero fíjense que esta demanda fue indebida porque todavía no me la podían exigir. Ahí entraría también, el actor pagaría con las costas, el vencedor pagaría con las costas. La verdad, el 76 ni me lo acordaba, honestamente. Así que, Gonzalo, gracias por la... El desalojo también podría ser. El desalojo, si todavía no es exigible la restitución del inmueble, también podría ser esco a costas al vencedor, de hecho. Se llama condena de futuros. ¿Qué más? Si quedó claro, Gonzalo, si no, decime y sigo, ¿no? Yo hablaba más en términos de costas. En uno dice que no se imponen costas al vencido y en otro dice que se imponen al vencedor. Si no se imponen al vencido. Claro, es lo mismo. Fíjate, el ejemplo que yo te di es lo mismo. ¿Qué pasa? Vos todavía no me podías exigir el cumplimiento de mi obligación. ¿Por qué? Porque vencía el 30 de abril. No obstante ello, yo me presento y digo, bueno, me allano. Tiene razón, le debo este dinero, pero fíjense que esta demanda era indebida. Entonces, ¿vos ganaste? Sí, ¿por qué? Porque el juez va a dictar pronunciamiento diciendo, bueno, Patricio, hago lugar al allanamiento, Patricio le va a abonar, o le hago, si lo cumplí la prestación en el momento, se tiene por cumplida. Pero las costas van a vos, Gonzalo, porque no tenías derecho a demandarlo. ¿Entiendes? Sos vencedor en torno al fondo, ¿por qué? Porque hubo allanamiento,
pero igualmente cargas las costas. ¿Se entiende? Sí, está bien. Por eso es que la demanda fue indebida. En el otro caso, la demanda no, vos tenías facultad para demandar porque la obligación estaba vencida, pero no me intimaste por carta o documento, y bueno, fue la primera oportunidad. ¿Bien? Bien, sí. Bueno, ¿algo más? Bueno, chicos, nos vemos el miércoles de la semana que viene. Que descansen, felices Pascuas, buen fin de semana, estudien todo el fin de semana, o le sumo 2 días. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, profe. Hasta luego.